Ser una amante no reconocida y feliz es posible si hay de por medio un sano acuerdo entre las partes. Pero ser una amante negada por 2 largos años y que el día que te reconocen sea para gritar a los 4 vientos que se acabó, que te dejan, eso no hay cuerpo humano que lo aguante. Y eso precisamente le ha pasado al fujimorismo con el APRA. A unas les da por llorar y otras prefieren ponerse dignas para encajar. Tremenda afrenta. Bueno, las especulaciones siempre han existido y seguramente van a seguir existiendo. Yo no voy a calificar ni voy a interpretar lo que el congresista Velázquez Quezquén haya dicho. Es lo que él ha dicho y será él el responsable por la interpretación que le dé. No tengo conocimiento de ninguna alianza, ni rota ni vigente. Resulta que el otro día el congresista aprista Javier Velázquez Quezquén se levantó con ganas de quitarse un peso de encima y durante una entrevista dijo que la alianza estratégica entre el fujimorismo y el aprismo se había terminado. Por primera vez verbalizó que el aprofujimorismo había sido una realidad. No, ya no hay alianza estratégica. La evaluación que hicimos en el APRA fue que podíamos acompañar los 3 primeros años y en los 2 últimos marcar una línea independiente. Horas más tarde, en el Congreso trató, con sus dotes de negociador, de negociar con sus propias palabras. Yo hablé de un acuerdo estratégico para conducir la mesa. Ahí me ha habido acuerdo, ¿no? Nosotros no nos han impuesto ni nos han impuesto, ¿cierto? Ahí hay un acuerdo. Yo le llamé estratégico porque no era político. ¿Ese es un acuerdo o no es un acuerdo? Es un acuerdo. Como le llamemos, pero es un acuerdo. ¿Una alianza? Política no, de ninguna manera. Eso lo negamos categóricamente. Si la estrella se anaranjó o si la naranja se estrelló, es difícil de decir. Lo concreto es que el APRA ha reconocido la alianza y el fujimorismo la niega más veces que Judas, mientras hace interpretaciones súper auténticas de lo sucedido. Fuerza Popular va a buscar siempre el consenso para la aprobación de las normas, siempre. Velázquez Quezquén siguió reconociendo la relación, pero negando cualquier tocamiento indebido. Yo le llamé estratégico porque no era político, porque no era para votar igual, para caminar igual. Los números puros y duros le enmiendan la plana. Los 2 partidos votaron igual en el 90.2% de los casos. Dicho de otra manera, de las 867 votaciones que tuvieron lugar en el Pleno desde julio del 2016 hasta enero de este año, en 782 oportunidades, APRA y fujimorismo apretaron el mismo botón. Esto se desprende del análisis de data hecho por la agencia 50+1. No es ni coincidencia ni es coyuntural, no, es una recurrencia que va a lo largo del tiempo y que podríamos decir inclusive que no solamente se restringe a este Congreso. Unos hablan de coaliciones, otros de coincidencias coyunturales, tratan de buscar sinónimos amables para una relación que no los tiene. Lo que se debería buscar en el Congreso son coaliciones, ¿no? Y que estas coaliciones, digamos, deberían fomentarse sobre todo en un entorno de fragmentación política como el que estamos viviendo actualmente. Pero sin embargo, cuando uno piensa en coaliciones, uno piensa en bancadas que se ponen de acuerdo con una agenda, digamos, programática, con unos objetivos, digamos, llamémoslo así, de país. Y creo yo que eso no es lo que hemos visto, digamos, en esta unión entre el aprismo y el fujimorismo, que para mucha de la opinión pública está más marcado por una suerte de unión de intereses mutuos. En 2 oportunidades, con Luz Salgado y con Luis Galarreta al frente, se unieron como miembros de una mesa directiva. De ahí la alianza les sirvió además para blindar a personajes útiles y utilitarios para sus intereses comunes, para ejecutar vendetas compartidas, para sacar del ruedo a los que no les convenían, para proteger a sus líderes, para nombrar en cargos relevantes a acólitos. Las únicas coaliciones o alianzas políticas que no se reconocen son las que de santas no tienen ni la S, y este es lamentablemente el caso. Censura del exministro de Educación Jaime Saavedra. Interpelación al ahora presidente Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes. Antes de que lo echaran, presentó su renuncia. Las diferencias en el seno de la célula aprista, por tanto amor al naranja, se hicieron patentes en la votación fallida de vacar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Mauricio Mulder votó a favor. Jorge del Castillo, antifujimorista declarado, se abstuvo. O sea, no tienes palabra, dices una cosa y después haces cuando me da la gana de gritarte, pues, hombre, me da la gana de gritarte porque eres un traidor. Siempre lo has sido, no tienes palabras. Aprobación de la llamada Ley Mordaza, que prohibía al gobierno pagar publicidad en medios de comunicación privados. La venganza servida en bandeja de plata. También vas a poner una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. Blindaje al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. La figura de Chávarri era útil a los intereses de apristas y fujimoristas en la fiscalía, ¿no? Entonces había una suerte de defensa. Blindaje al congresista fujimorista Héctor Becerril. Lo salvaron de una inhabilitación de 10 años por sus comprometidos nexos con los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. A mí no me van a doblegar. Y el fujimorismo, al principio, con 73 votos y mayoría absoluta, ¿qué ganaba o para qué necesitaba al APRA? Una interpretación posible es la experiencia, ¿no? Estos legisladores apristas vienen con muchos años, ¿no?, de entrenamiento en el trámite parlamentario, en cómo hacer avanzar leyes, ¿no? Es decir, había una suerte de intercambio, ¿no?, de know-how, de saber cómo funciona el Congreso y de la fuerza para hacer avanzar lo que la otra parte. O sea, uno ponía la fuerza bruta, entendida en el buen sentido, y otro ponía el saber hacer y el cerebro. Exacto, podríamos interpretarlo de esa manera. Exclusión del informe de la Comisión Lavajato de Alan García y de Keiko Fujimori. Acoso y derribo a Kenji Fujimori. Ni el fujimorismo ni el APRA firmaron la moción de censura contra el entonces amigo Daniel Salaverry, presidente de la Mesa del Congreso, cuando de manera irregular, expedita e insultante se aprobó el proyecto de ejecución humanitaria de la pena, una norma que trataba de evitar la vuelta a prisión de Alberto Fujimori una vez anulado su indulto. Claro que Daniel Salaverry en aquel entonces era todavía un fujimorista de pro, siempre bien planchado, pero de rompe y rasga. La ley antitránsfuga también lleva su firma y la de esos espontáneos que siempre saltan al ruedo. Al igual que la ley Mordaza o la ley Mulder fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Esta alianza también dejó su impronta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde frenó en seco denuncias del procurador Amado Enco contra el ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, o los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. La lista es larga y sinuosa. Podríamos especular que esta alianza viene inclusive de antes. ¿De cuándo? ¿De cuando Alan García llega o es presidente? ¿Cómo se comporta el fujimorismo en ese Congreso? Es decir, en ese Congreso lo que podríamos decir es que la bancada del fujimorismo, a pesar de que en ese momento era menor a los números que tiene actualmente, fue de alguna manera amable con el gobierno aprista. Era una oposición, ni siquiera sabíamos si era oposición, pero eran muy moderados con respecto al gobierno de Alan García. O sea, nunca han sido enemigos declarados. No, nunca han sido enemigos declarados, ni siquiera, si uno se remonta aún más atrás, con Alberto Fujimori. Recordemos que originalmente el aprismo, con tal de que no salga Vargas Llosa elegido, de alguna manera respaldó a Alberto Fujimori. Siendo Alan García presidente, apoyó la candidatura de Keiko Fujimori, atacando la de Ollanta Humala y sus vínculos con la Venezuela de Chávez. Al ladrón, porque es un ladrón, el candidato de la derecha y del imperio es un corrupto de 7 suelas, el señor Alan García. En las últimas elecciones volvió a hacerse manifiesta la preferencia. Javier Velázquez Quesquén, alanista de pro, hizo público su apoyo a Keiko Fujimori en detrimento de la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski. Consideró, y así lo dijo, que Keiko Fujimori era lo mejor para la gobernabilidad del país. Ahora, con la lideresa de Fuerza Popular en la cárcel y el hombre de la gran estrella con impedimento de salida del país, han vuelto a encontrar otra coincidencia, esta vez a la hora de señalar a sus enemigos. En este caso, el presidente Martín Vizcarra y el equipo especial del caso Lavajato. Sin embargo, el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén anunció que a partir de ahora cada uno bailará con su pañuelo y viajará en su propio mototaxi. Y eso que podrían tener complicaciones conjuntas por el manejo de la mesa directiva.
Pero ahora no la hay ni la va a haber porque creemos que debe haber una visión más abierta y multipartidaria de la conducción del Parlamento. Máximo cuando ahora se ven estas denuncias, creo que es mejor que el APRA tome distancia de estos casos, ¿no? Decir ahora que quieren un Parlamento más abierto es reconocer que durante estos 2 largos años el fujiaprismo ha asfixiado al Congreso como ha querido. En fin, a confesión de parte. La presencia de una persona como el Castillo, de un intermedio como Quisquén o de un más filo fujimorista como Mulder, pues nos habla también de una estrategia más o menos histórica del aprismo, ¿no? Esta escopeta de 2 cañones. De jugar a todas las cartas. Que ahora es una escopeta de 3 cañones, ¿no? Tienes fujimoristas, antifujimoristas y el negociador en medio, ¿no? Entonces tienes para todas las opciones, ¿no? Para mostrar que en algún momento tu posición como aprismo fue de tal manera, ¿no? Sí, bueno, pero la votación ahora ya no pueden decir tanto que han sido neutrales. Sí, eso sí. No, ahora ya la evidencia científica, porque estamos hablando de votos y de un conteo científico. Sí, ¿no? Y los votos, como se suele decir en economía, son preferencias reveladas. Preferencias reveladas. Donde hubo llamas, siempre quedan brasas. ¿Cómo terminan las brasas? Vaya usted a saber.